¿Hasta cuántos intentos estamos dispuestos a vivir nuestra fe? Muchas veces caminamos en lugares seguros, en lugares que ya conocemos. El intentar hacer otras cosas o caminar por lugares desconocidos nos paraliza y nos detiene a muchos de nosotros. Incluso conozco a personas que no quieren ir al médico. ¿Para qué? Para no recibir un tratamiento, para no recibir un diagnóstico o incluso, en el mejor de los casos, para cambiar hábitos. Obstáculos hay demasiados y durante el camino de la vida cristiana también tenemos muchos obstáculos y preferimos mejor no movernos y nos perdemos de grandes bendiciones. En nuestro tema de hoy vamos a considerar diferentes puntos de vista de cómo enfrentaron una situación o una necesidad. Nuestro tema va a estar situado ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, que nos dicen lo siguiente: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. La necesidad de todas estas personas evitaron que le abrieran paso a un paralítico y a estas 4 personas. Todos querían escuchar al maestro, todos querían un milagro, nadie quería estar lejos del Señor. Ante toda esta situación, llegaron 4 hombres. No se nos da detalles si eran familiares, si eran amigos, no hay ningún detalle de esto, pero sí se dieron cuenta de que había una multitud. Como primer punto vemos que no podían acercarlo a Jesús por causa de ellos. Qué difícil momento, qué difícil circunstancia que enfrentaron ellos. Jamás pensaron que la necesidad de este hombre o suplirla fuera tan difícil. Qué importante para estos varones fue tomar decisiones en ese momento. Era el punto determinante, porque tenían pocas opciones. Una de ellas era regresar de la misma manera. Otra de ellas era resignarse a que el hombre muriera así. De todas maneras, era paralítico. Hoy por hoy, todavía la tecnología no ha llegado a suplir esa necesidad. Hay ayudas, hay prótesis, pero no completamente restaurar la salud de una persona en esta condición o insistir en la tarea. 3 opciones: regresar de la misma manera, resignarse o insistir. Antes de continuar, ¿cuántas veces hemos regresado con las manos vacías y el desánimo se encuentra ahí latente y presente delante de nosotros? Ya no queremos seguir, ya no queremos leer, ya no queremos orar. Pensamos incluso algunos que el cielo está cerrado, que Dios no nos escucha más. Pero note, la petición no había llegado delante de Jesús.
Todos estos acontecimientos surgían en la periferia, no delante del Señor. O lo peor de todo, resignarse. Es cuando pensamos, no va a cambiar. Este hijo ya se perdió de plano. O de este problema no vamos a salir. En ese momento es cuando son expresiones de resignación, ya no de lucha, ya no de fe. O la tercera, que es viable también, insistir. Y esto lo tenemos que aprender como pueblo de Dios. Insistir. Si bien hay muchas multitudes, hay muchos distractores, hay muchas cosas que hoy por hoy nos roban el gozo. Pero no por eso tenemos que detenernos, hermanos. Por eso tenemos que pensarlo así. El hecho de ser hijos de Dios, el hecho de ser cristianos no evita dolores, no evita sufrimientos. Ahora nosotros luchamos ante eso con el favor de Dios, con su dirección y con su ayuda. Por eso tenemos que entender que una fe viva se vive, hermanos, se busca. Mire, tengo 2 citas para respaldar esto. Josué capítulo 1, versículo 7. Dice la Escritura: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Moisés había terminado su ministerio y el Señor empieza a guiar a su siervo de esta manera: esfuérzate y sé valiente. Otra de los momentos que me gusta para poder respaldar el tema de insistir es lo que nos registra en Génesis capítulo 32, versículo 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. 2 formas de cómo usted y yo tenemos que ver ahora nuestros problemas, nuestras necesidades. A Josué se le dijo: esfuérzate y sé valiente. Cuando Jacob estaba peleando ahí en Peniel con el ángel, dice: yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Qué tipos de fe, hermanos, tenemos aquí? ¿Qué manera de ahora ver las cosas? Muchos de nosotros estamos solamente a la espera, sin movernos, sin clamar, sin buscar. Y sí, hay una condición: resignados. Como si no tuviéramos a un Dios vivo, como si no tuviéramos a un Dios grande y poderoso. ¿Por qué, hermanos, nos llevamos y estamos en esa situación? Con estos 2 versículos estamos conociendo una fe viva, una fe de continuo, no una fe muerta, ni tampoco una fe pasiva. Llegó el momento de actuar como consideración del punto 2. Estos 4 hombres quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. ¿Se puede imaginar esta historia? ¿Se puede imaginar los detalles? Pudiéramos pensar: qué imprudencia. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué dirán? Ellos solos se centraron en su necesidad y llevar su causa delante del Señor. Muchos no queremos parecer así y nos quedamos igual. O tratamos de ocultar las cosas o esconderlas incluso para evitar el qué dirán. Para ellos era la única oportunidad para que cambiara la vida de este paralítico. Antes de continuar, yo me pregunté: ¿qué hubiera hecho yo? ¿Hubiera insistido? ¿Me hubiera paralizado o me hubiera resignado? Pregúntate tú: si yo hubiera sido de esos 4 hombres, de acuerdo a cómo estoy viviendo mi fe y a mi situación, ¿cómo hubiera yo actuado? Muchos podemos decir: insistir, pero ve tu vida. Ve cómo enfrentamos nuestros problemas. Esto es un reflejo de esta historia de que insistimos, clamamos, buscamos, pedimos,
¿Lloramos delante del Señor para que Él manifieste su poder? ¿O preferimos mejor abandonar la causa, resignarme, regresarme o insistir? Vea cómo actúa nuestro Señor. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. A ver, esperemos aquí. Se trata del paralítico. Jesús resalta la fe de estos 4 hombres. Amigo, hermano, esto es hermoso. Esto es bellísimo. Dios ve lo que hacemos. El Señor es testigo de nuestro amor por los necesitados, del esfuerzo que a veces hacemos para bendecir a alguien más, de lo que estamos haciendo por llevar a otros a sus pies para que sean bendecidos, para que sean sanados, para que sean restaurados, para que Dios les dé otra oportunidad. Nuestra fe, entonces, hermanos, tiene recompensa. Nuestra fe tiene fruto, nuestra fe está viva hoy más que nunca. Dice este versículo: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. Estamos delante de una pandemia y donde el enemigo es invisible. Por eso hoy, de parte de Dios, sigamos orando, sigamos esperando en Él, sigamos confiando, sigamos pidiendo, sigamos intercediendo, hermanos. Sigamos llevando a muchos necesitados sobre nuestros hombros. Voy a repetir esta frase. Sigamos llevando a muchos necesitados sobre nuestros hombros. Las causas son muchas, sobran el día de hoy, pero pocos, muy pocos hacen ese trabajo de cargar la necesidad de alguien más, de ver por alguien más. Esto nuestro Señor lo bendice. El Señor le expresó al paralítico: hijo. Se refiere a él como hijo. ¿Por qué le dijo el hijo? ¿Por qué le dice hijo? ¿Saben por qué? Porque el paralítico también tenía fe. Él estaba viviendo su propio momento. Él nunca dijo: no me lleven. Él nunca dijo: no me carguen. Él nunca dijo: ya hay que regresarnos. Tampoco dijo: no me suban por ese lugar. Él no expresó nada. Hermanos, dejemos también y permitamos que alguien más nos cargue, que alguien más nos sostenga. Esto es ayuda. Cuando hay un espíritu cristocéntrico, esto se convierte en apoyo, se convierte en respaldo, se convierte en instrumentos que Dios usa para que usted y yo seamos bendecidos. Quitemos todo estorbo que impida ser también respaldados y amados por alguien más. Lo digo con mucho amor. Muchos de nosotros no queremos ni hablar nuestros problemas. Muchos de nosotros no queremos que alguien más nos ayude. No, hasta nos enojamos. Voy a salir adelante. Que yo no voy a mostrarme frágil ni débil, ni mucho menos a esas personas. No sé si tu situación es sobre los 4 hombres. No sé si tu situación es como la del paralítico, pero esta historia nos ayuda a entender cómo es Dios. Dios ha puesto a mucha gente, incluso pueblo de Dios, para ser instrumentos de su amor para nuestras vidas. Ellos sabrán darnos un consejo, brindarnos una ayuda, un hombro para poder llevar incluso nuestras cargas. Por parte de nuestra historia, el milagro se obtiene, hermanos. El milagro se logra. Nuestro Señor pudo manifestar su poder, pudo enseñar, incluso confrontar a sus oyentes, pudo confrontar a los escribas y fariseos de esta manera. Mire qué hermoso versículo. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él entonces se levantó, tomó su camilla enseguida
y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. 4 posturas diferentes. La multitud observando. Estos 4 hombres ayudando. El paralítico por fe. Pero estaban los fariseos criticando toda la situación, criticando el momento. ¿De qué lado estamos? ¿De los que cargamos? ¿De los que nos ayudan? ¿De los que estorbamos? ¿O de los que criticamos nada más? Dios se manifestó en este momento, porque Él en ese momento era Dios encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre en Jesús. Por eso Él tiene poder sobre la creación. Él tiene poder sobre las enfermedades. Él tiene poder sobre las multitudes. Él tiene poder contra nuestros enemigos. Él tiene poder. Por eso tenemos que avivar nuestra fe. Hermanos, Dios manifestó su poder por causa de acciones de fe. A mí me llama la atención. El Señor ya sabía todo lo que pasaba y lo que iba a pasar. ¿Por qué no dijo, abran paso? ¿Por qué no dijo, dejen pasar al paralítico? Ábranle paso a estos 4 hombres que vienen con acciones de fe. No, Él esperó cada detalle. Él esperó y fue testigo de cada momento. Hermanos, entonces tenemos que recordar y tenemos que traerlo a nuestros días. Dios no ha cortado su mano. El mismo Dios que sanó a este paralítico es al mismo Dios que hoy por hoy alabamos y exaltamos. Dios nos sigue escuchando también. Dios se sigue manifestando hoy más que nunca. Por eso te quiero preguntar en esta noche, ¿tienes una necesidad? Yo creo que sí. ¿Tienes un dolor prolongado? A lo mejor sí. Pero veamos en esta historia, o posiblemente tú eres el paralítico o yo soy el paralítico. Hay muchas cosas que impiden tu milagro y las va a ver de continuo. Hoy el Señor te está llamando a insistir como estos 4 varones, porque el Señor vio la fe de ellos. ¿Qué ve el Señor en ti? ¿Qué ve el Señor en mí? 4 momentos: los hombres, el paralítico, el Señor y los que criticaban. ¿De qué lado estás tú? ¿Hombro por hombro, cargando las causas de los demás? ¿O permitiendo ser bendecido por los demás? Que Dios nos ayude. Que Dios derrame en nosotros sabiduría para poder examinarnos en este momento y entender de qué lado estamos, hermanos. De este hombre tomó su camilla. Yo creo que él nunca había experimentado la fuerza de sus piernas. Él tuvo la fuerza de tomar su camilla que le había acompañado en este evento, de ver cómo sus piernas eran restablecidas y salir de ese lugar bendecido por la mano de Dios. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Señor. Este es al Dios que le cantamos y le alabamos. Por eso es necesario resaltar cada detalle, cada momento, para que usted y yo podamos entender que Dios es un Dios de misericordia, de milagro, y que Él ve lo que usted y yo hacemos. ¿Cómo está tu fe? ¿Más viva que antes? ¿Confiando en el Señor? ¿O estamos de queja tras queja? De parálisis sobre parálisis, de agotamiento tras agotamiento, o decir, Señor, estoy aquí. Padre, aquí está mi causa. Señor, aquí está mi momento. Satanás quiere vernos paralizados. Satanás quiere ver un pueblo que no se mueve.
El enemigo de nuestras almas se agrada cuando dejamos de buscarlo, cuando dejamos de pedir por un milagro. Pero veamos esta historia. Dios se agradó en la fe de ellos. Ya no te paralices. Continúa. Es nuestro tiempo y es nuestro momento de levantar nuestras manos al cielo y de pedir bendición al Señor. Hablemos con Dios en esta noche. Padre, estamos delante de ti. Señor, tú deseas un pueblo vivo, no un pueblo paralizado. Un pueblo, Padre, que cargue la causa del otro. Un pueblo que tome las debilidades de otros. Un pueblo, Padre, que viva en fe y por fe. Un pueblo, Padre, que ante las adversidades, que ante los momentos difíciles, ante las multitudes, Señor, sigamos confiando en nuestro Dios, Padre amado. Hoy del otro lado, Señor, hay personas que están en la parálisis del análisis, Señor, buscando resignarse, buscando detenerse, Señor, pero hoy Dios te dice, insiste, busca, clama, sigue confiando en el amor de tu Señor. Padre, también ayúdanos, Señor, a ser sensibles, Padre, a quitar nuestro orgullo y dejarnos ser amados por alguien más, Señor. A veces hay mucha soberbia, a veces hay mucho rencor, a veces tenemos un corazón duro y no queremos ser bendecidos. Padre, quita cualquier atadura, Señor, cualquier obstáculo, para que nosotros tomemos en gratitud las ayudas que tú has puesto en nuestro camino, Señor. Estamos delante de ti. Un día vamos a ayudar a otros, pero un día tú vas a permitir que seamos ayudados por alguien más. Gracias, Señor, por estas historias, por estos detalles, Señor, que nos llevan a recordar y a comprender que tú ves la intención de nuestros corazones, Padre. Padre, si del otro lado, si hay un hermano, un amigo, una hermana, Señor, que ya se resignó, hoy, Señor, que pueda ser instruido por medio de tu Santo Espíritu. Que vuelva a creer, Señor. Que vuelva a insistir. Que vuelva a buscar por su milagro, Señor. Porque tú eres un Dios que te agradas en la oración. Tú eres un Dios que nos escuchas. Tú eres un Dios que inclina su oído para escuchar el clamor de su pueblo, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por estar para nosotros y en nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.